pues ya a partir de ahora ya graba. Vale. Y cuando va a ver Pedro... Bueno, acordar algo, Emilio. Sí. Pero luego habla Laura primero. Empezamos ya. Hola, buenos días a todas y todos. Vamos a arrancar con este acto que ha organizado Pedalibre. Y bueno, yo me llamo Paula, pertenezco a Pedalibre, soy ciclista de diario aquí en la ciudad y hoy voy a ser representadora también. Y bueno, Pedalibre, para los que no lo sepáis, es una asociación de cicloturismo y ciclismo urbano. Y bueno, ha surgido desde esta asociación pues la iniciativa de poder debatir acerca de una estrategia común para fomentar el uso de la bicicleta en la Comunidad de Madrid, que es un tema bastante pendiente de mejorar. Y bueno, para ello tenemos la suerte de tener a estos ponentes, que también son ciclistas de diario, son expertos en los temas que nos van a comentar. Y bueno, un poco la estructura de toda la presentación va a ir de Laura hasta Pedro. Laura Vergara ha venido desde Zaragoza. Ella es la presidenta de la coordinadora de Convici, que es la coordinadora estatal de asociaciones ciclistas. Y bueno, ella va a hacer una introducción a nivel más europeo y estatal, de cómo está la situación en España. Después Andrés Álvarez, que es un loco de las bicicletas y de los mapas, nos va a contar un poco más la situación en la Comunidad de Madrid y bueno, va a contar un poco su proyecto que es un mapeo colaborativo muy interesante y bueno, también nos va a hablar de esto. Vamos bajando la escala y por último va a hablar Pedro Jiménez acerca de la ciclovía de la Aranda, que es un caso concreto de una vía interurbana aquí en la Comunidad de Madrid. Entonces, pues os dejo ya con ellos y espero que disfrutéis. Después de que ellos intervengan, vamos a pasar al turno de preguntas y comentarios para tener un debate, pero primero hablan ellos tres. Así que bienvenidos y que la disfrutéis mucho. Muy buenos días. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Muchas gracias a Pedalibre por la invitación y por crear este espacio en el que analizar un poco las necesidades de la movilidad cicloturista, en este caso, pero también el reto, ¿no?, que tenemos de creación de redes y de cruzar, por un lado, la movilidad diaria, la movilidad cotidiana, esas movilidades obligadas que tienen horarios, que van a centros de trabajo, combinadas con esa otra movilidad, ¿no?, que es la del ocio, la de buscar el interés cultural, disfrutar de los espacios naturales, movernos, hacer largas travesías o simplemente salir a disfrutar de la naturaleza durante el fin de semana, ¿no? Entonces, la necesidad de combinar esas dos ideas y esas dos necesidades y el gran impacto que tienen tanto sobre la calidad de vida como un impacto también económico en espacios rurales, en el área metropolitana de las ciudades y por supuesto, en la salud, en nuestra calidad de vida, que es el impacto probablemente que tenga más importancia en el futuro. Entonces, yo me gustaría partir un poco de las necesidades que tenemos cuando salimos en bici, que parten de lo más básico, que para mí es la percepción de la seguridad. No solo nuestra seguridad física es importante, por supuesto, pero también la percepción que tenemos de nuestra propia seguridad, ¿vale? Si tomamos la bicicleta para disfrutar y para desplazarnos
y lo primero que percibimos son riesgos. Quizá ahora es menos frecuente, ¿no? Pero antes, cuando planteabas a tu familia, a tus amistades, ¿no? más próximas, me voy a viajar en bicicleta, ¿estás segura? Mira que puede ser peligroso, lo vas a hacer sola, ¿no? Que también hay un componente ahí de género bastante importante. Pues esa percepción de seguridad para mí es la primera de nuestras necesidades. Después estaría el acceso a cubrir las necesidades básicas también, que serían, por un lado, la alimentación y por otro, los puntos de agua. Después estaría ya en recorridos cicloturistas de más de un día el descanso, ¿no? El tener espacios habilitados para descansar. Esto, según el perfil y el recorrido que vayamos a realizar, también serán diferentes para cada persona. Pues hay gente que simplemente con hacer vivac en cualquier sitio va a tener suficiente, hay gente que va a necesitar una red de alojamientos, ¿no? Un espacio donde dejar la bicicleta, donde repararla, donde limpiarla. Y gente que pues no, que va a tirar con lo que tiene, que va a ser muy autosuficiente y que no requiere de tantas infraestructuras. La accesibilidad y la ciclabilidad de todo el territorio y de toda la ruta. Dentro de esa ruta, para su elaboración, también va a haber diferentes niveles de necesidades. Hay gente que con un track va a tener suficiente, ¿no? Con poder consultarlo con un GPS. Hay gente que va a necesitar materiales en papel, mapas, gente que sumado a eso va a necesitar una señalización específica que además sea bastante que sea de autolectura, ¿no? Que no tenga que pensar ni interpretar la señalización, sino que pues sea una flecha, sea una dirección y sea bastante fácil de seguir y de conectar con el destino. A partir de ahí, que sería todo el bloque de necesidades básicas, también podríamos añadir otras cosas que vamos a necesitar durante un viaje cicloturista. Pues por un lado el contacto social, ¿no? El encontrarnos con otras personas, el poder preguntar, el poder llegar a puntos de interés cultural, de interés turístico, histórico, artístico, ¿no? Lo más clásico sería encontrarnos una estatua y automáticamente parar para tomarnos una fotografía, ¿no? Y luego también hay otro elemento que sería imprescindible, que es el acceso al transporte público o a nodos de transporte público, porque en nuestros recorridos siempre vamos a necesitar volver a casa en algún momento. Esto por un lado, que esto sería un poco la introducción de esas necesidades que hay y de cómo los proyectos como Eurovelo intentan cubrir esas necesidades. Este es el mapa con todas las rutas que hasta ahora están planteadas. No sé si conocéis un poco el proyecto, son 15 rutas que atraviesan toda Europa y cada una de ellas está en un estado distinto, ¿vale? El primer estado sería una ruta en planificación, es decir, que abarca al menos 1000 kilómetros y atraviesa 2 países y normalmente hay información sobre ellas, hay una propuesta que está consensuada entre esos 2 países. Después pasaríamos a las rutas en desarrollo, que por ejemplo en España son todas, en la Eurovelo 1, 3 y 8 que nos atraviesan. Son rutas de las que hay información pública y que podemos seguir la señalización en línea, ¿vale? Y después estaría el siguiente estadio, que son las rutas desarrolladas. Dentro de las desarrolladas están las señalizadas
y las desarrolladas sin señalización física. Entonces, esas solo requieren de esa información pública y de la aplicación Survey, que es la diseñada por la Federación Europea de Ciclismo, que ha recorrido la ruta y ha comprobado que se cumplen los estándares que marcan, que después hablaré un poquito de ellos. Y luego el siguiente estadio de las rutas Eurovelo serían las rutas certificadas, que la diferencia es que tienen ya las secciones de al menos 300 kilómetros completamente señalizadas, y además la información que se da de ellas está mucho más detallada. Por ejemplo, se detallan cosas como si son adecuadas para cicloturistas habituales, cicloturistas ocasionales, noveles, ciclistas con bicicletas especiales, pues como tándem, reclinadas como la que tenemos aquí, o otro tipo. Entonces, los criterios fueron definidos en julio de 2013 y en abril de 2018, en la última reunión de los Centros Nacionales de Coordinación Eurovelo, que están distribuidos por toda Europa, cambiaron y mejoraron los criterios. Entonces, la base de esos criterios es la continuidad, es decir, que en todo el recorrido del Eurovelo no necesitemos bajarnos de la bicicleta para hacer el recorrido. El segundo criterio más importante serían las tablas que cruzan datos de velocidad y volumen de tráfico para decidir en qué grado está adecuado ese tramo. Los materiales que se han utilizado en cada uno de los tramos y los tipos de bicicleta que son adecuados a los mismos. Las pendientes también, ¿no?, que podría llegar a ser un gran obstáculo. Por ejemplo, un gran ejemplo de pendientes adaptadas y accesibles son las vías verdes, porque los trenes nunca pueden tener mucha inclinación para su desplazamiento, y entonces la conversión de esas vías permite tener pendientes súper accesibles. La señalización que sea Eurovelo, que también hay unos estándares bastante rígidos, que den acceso al transporte público, y luego que en el caso de, por ejemplo, islas o trazados en los que por ejemplo el desnivel no se cumpliese, se den itinerarios alternativos o desvíos, ¿vale? Y esos desvíos pueden ser ciclables o pueden ser combinados con transporte público. Y el último componente que añaden a los criterios tiene que ver con la accesibilidad a otros servicios: alojamientos, comida, repuestos, un servicio técnico o un taller en el que puedas reparar la bicicleta. Entonces, os he puesto el ejemplo de la tabla de velocidades y volumen de tráfico que comentaba antes. Esto sería en las vías que tienen la velocidad máxima 30 km por hora, según el volumen de tráfico, pues en ese caso, en esa velocidad, todos serían aptos para ciclar. Y sin embargo, a partir de entre los 30 y los 50, con un volumen elevado de tráfico, ya no serían aptas para obtener la certificación Eurovelo. Todo esto es el planteamiento europeo, que lo que hace es destacar esas rutas. En España hemos empezado por el final, ¿vale? Todas esas tres rutas europeas vendrían a destacar rutas de una red estatal que no existe. Entonces, el planteamiento de esa red estatal está dentro de este documento, que ya hay un borrador redactado, aunque todavía no se ha hecho público, que es el Plan Estatal Estratégico de la Bicicleta, y que contiene medidas en estos dos planos que habíamos visto antes. Por un lado, el desarrollo de la movilidad ciclista,
¿no? Con ese programa de desarrollo de las infraestructuras ciclistas, que es el instrumento 10, que tiene en cuenta unos criterios que son bastante similares a los que después se plantean en el desarrollo del turismo en bicicleta, con la red de rutas y destinos ciclables, con un club de turismo sostenible y con una red profesional de especialistas en turismo en bicicleta. Entonces, algunos de esos criterios vuelven a ser la ciclabilidad, la integración con infraestructuras existentes, estandarizar criterios de diseño, ¿no? Pues, cómo tienen que ser los equipamientos, dónde se tienen que habilitar o cómo deben ser los pasos de carreteras nacionales, por ejemplo. ¿Qué necesidades tienen esas infraestructuras para su conservación y su mantenimiento? Porque no solo tenemos entre manos el reto de construir las infraestructuras, sino también de mantenerlas. ¿Cómo se vende esto después, ¿no? ¿Cómo se hace accesible la información de esas infraestructuras a las personas que vienen a visitarlas, a disfrutarlas? Porque normalmente, no sé si, bueno, supongo que en las vías verdes que hay en el entorno de Madrid, quien más disfruta de ellas son las personas que más cerca viven de ellas, ¿no? Y que las utilizan durante el fin de semana. Pero bueno, ¿cómo damos el salto de ese uso local a un uso que conecte esas vías con redes internacionales como Eurovelo? ¿Y cómo conectamos los estadios que ya tenemos más o menos desarrollados, que vendrían a ser el local, el autonómico en algunas comunidades autónomas, como en otras sesiones creo que han venido, por ejemplo, de la Diputación de Guipúzcoa, ¿no? Contaos la red que tienen planteadas, o la red autonómica que está contemplada dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta? ¿Cómo conectamos todas esas redes con esa red internacional, ¿no? Que es el escalón que nos falta, esta red estatal de equipamientos cicloturistas. Y bueno, por último, plantear que a nivel estatal lo que estamos haciendo desde Conbici, dentro del grupo de trabajo de cicloturismo, es, por un lado, mapear lo que ya existe, que son como unos 2.500 kilómetros de vías verdes ya ejecutadas, un potencial de 5.000 kilómetros más de vías de ferrocarril en desuso, vías y caminos ya señalizados como el programa de caminos naturales del Ministerio de Agricultura, las 3 rutas Eurovelo que ya nos atraviesan y una más que hemos planteado, que sería la 14, ¿vale? Que es la que veis que arrancaría en Portugal, ¿vale? Pasaría por Madrid, atravesaría también toda mi tierra, que yo soy de Zaragoza, y llegaría a Francia. Entonces, en el último periodo que se ha abierto de Eurovelo se ha presentado como una ruta a planificar y bueno, y ahora estamos viendo cómo conectar, ¿no? Todas estas. Entonces, por concluir ya, ¿cómo creamos esos trazados en red para que estén conectados? ¿Cómo se lleva a cabo esa coordinación multinivel de las administraciones públicas por un lado, pero también de las asociaciones pro bici y de todas las iniciativas ciudadanas, ¿no? Que además se van a presentar aquí? Y cómo se definen esos estándares y esos manuales, todas esas instrucciones que necesitamos que las administraciones lean, corrijan y sean flexibles para que territorialmente nos podamos articular, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de encuentro entre esas redes? ¿Quién se va a encargar del mantenimiento? ¿Quién va a hacer la gestión, ¿no? Y la dinamización turística de todas esas redes? Y por último, que también es algo que en los foros se plantea como algo importante,
qué datos vamos a recoger del uso que se hace de esas infraestructuras y qué gestión vamos a hacer de esos datos para mejorarlas de forma continua. Y con esto ya nada, que queda mucho por conectar, pero bueno, no partimos de cero y las administraciones parece que se ponen a ello y nosotras les acompañaremos, por supuesto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Yo soy Andrés, como comentaba Paula. La definición de loco de los viajes en bici y de los mapas me va bastante bien, la verdad. Y os voy a intentar contar precisamente con mapas un poco la situación a nivel autonómico que tenemos en la Comunidad de Madrid y plantear un poco alguna solución desde la ciudadanía, en este caso, para intentar ver cómo podemos solucionar el panorama que tenemos. Bueno, en primer lugar os quería enseñar un mapa, como no, empezamos con ello, que os sonará a todos. Es el mapa que tenemos en la cabeza cuando pensamos en España. Directamente vamos al mapa de las carreteras. No vemos más allá y es la idea preconcebida que tenemos. Esto no siempre ha sido así. De hecho, este mapa quizás os cueste un poquito más saber cuál es, pero es un mapa de las calzadas romanas. Se pueden ver diferencias importantes entre uno y otro, pero al final la idea es esa, que hemos construido a través del coche, todo articulado para unir las distintas zonas de nuestro país, pensando por y para el coche. Me parece importante hacer una reflexión sobre las consecuencias que esto tiene. Al final buscamos la rapidez, llegar a los sitios rápido y en ese camino nos dejamos muchas cosas o perdemos otras redes que podíamos tener anteriormente. El uso masivo condiciona totalmente cómo usamos el territorio. Os quería mostrar de todas esas carreteras una distribución según el inventario del Ministerio de Fomento. Existe un reparto muy desigual del tráfico que soporta cada tipo de carretera en función del nivel. Tenemos las estatales, que lógicamente son las que más tráfico soportan, las autonómicas y lo que nos interesa realmente, el nivel más bajo de las diputaciones, como veis, con un 5,3%, supone un entramado de carreteras que nos podrán valer o no, pero al menos a priori parece que pueden tener un nivel de tráfico aceptable para posteriormente pensar en crear una red ciclista que nos pudiera valer. Luego en el interurbano también tenemos muchos otros kilómetros, que los datos de uso son me comentaba Laura antes que sí que hay datos urbanos de uso, pero bueno, son más complicados de acceder o en este caso ha sido más difícil tener esos aforos locales. Pero bueno, ahora veremos por qué nos son útiles. Sobre esto, básicamente, hacer esas dos reflexiones. Hemos ido creando diferentes redes según el uso que hacemos de la movilidad. Lógicamente el coche, como decíamos, condiciona muchísimo y en ese camino del progreso nos hemos cargado redes de caminos vecinales, redes de vías pecuarias que constantemente, todos lo sabréis, quedan cruzadas por autopistas, por autovías, por lo tanto no son usables a la hora de la verdad. En el contexto actual que tenemos, a nivel de contaminación, de emergencia climática, creo que es bastante importante repensar qué uso estamos haciendo del territorio y cómo nos movemos. Quizás los que estamos aquí sí que estamos concienciados en este sentido, pero fuera realmente luego en la calle esto no es así y la gente ni se plantea otras opciones de movilidad o pensar el mapa al menos de una manera distinta. Con esto tampoco os asustéis, no os quiero mandar a la época de las calzadas romanas, ahora veremos por qué, pero bueno, para que tampoco nos pongamos tan críticos. La idea de esto principalmente es algo tan sencillo como darle la vuelta al mapa. Conocemos esos caminos menores, conocemos esas carreteras, ¿por qué no podemos conectarlas sin necesidad de pensar en las autopistas, en las autovías? Muchas veces, luego os enseñará Pedro un mapa sobre los accidentes ciclistas, que yo analizando me encontraba que muchas veces los accidentes ciclistas ocurren en tramos en los que en paralelo teníamos una vía menor, teníamos un camino que quizás ese ciclista, por esa visión que incluso nosotros mismos tenemos del mapa con respecto al coche, no usó. No tiene por qué apartarse el ciclista, pero quizás a veces hay otras opciones que por desconocimiento no se usan.
Al final todo esto es aplicar unos criterios, en mi caso con los medios limitados que tenía, no llegan a ser tan completos como los de Eurovelo que comentaba Laura, pero al menos sí sistematizar cómo estudiamos el territorio y qué caminos podríamos integrar en una red hipotética. Os voy a comentar un poco, listar los diferentes elementos que podrían valernos para crear una red ciclista. En primer lugar tenemos las carreteras de baja intensidad de tráfico. Ahora veremos el caso de Madrid, que es un poquito complicado en este sentido. Los caminos públicos, todas las variaciones de caminos que existen, vías pecuarias, caminos de sirga, caminos forestales. Los caminos de sirga, por si no lo conocéis, son las vías de servicio de los canales de riego, que, bueno, ahí hay un limbo un poco legal en cuanto a si se puede circular por ellas o no, pero al final son caminos que la gente de las zonas locales, de los pueblos, usa y se pueden usar perfectamente. Las vías de tren en desuso, lo que en el ámbito cicloturista conocemos más como las vías verdes, veremos ahora las que tenemos en Madrid. Los carriles bici, poco que contar sobre ellos, que en Madrid son pocos, inconexos, veremos ahora el mapa de ellos, pero un elemento fundamental, lógicamente. Y luego, por último, no como elemento del viario como tal, sino como un elemento que permitiría que una red sea realmente útil, el fomento de la intermodalidad, el utilizar medios de transporte como el tren o el autobús combinados con el uso de la bicicleta, como nos comentaba también Laura antes. Bueno, en cuanto a las carreteras de baja intensidad de tráfico, este es el mapa de la Comunidad de Madrid. Por desgracia, no es un terreno en el que, sinceramente, no creo ni que queramos, pero es muy difícil aprovecharlo para nuestro uso. Por la distribución de población en toda la corona metropolitana va a ser muy complicado encontrar una carretera con lo que es el IMD, la intensidad media diaria de tráfico, apta como para cumplir esos criterios que comentaba Laura antes y para llegar a ser válido. Sí que hay zonas, como por ejemplo en la zona del sureste de la comunidad y en el suroeste, que cuando los caminos no permiten unir poblaciones, yo sí que he encontrado casos en los que las carreteras, por ser de un nivel muy bajo, podrían llegar a servir. Eso es un análisis que habría que hacer sobre el terreno, una certificación concreta, pero bueno, esto es más un esbozo de ese trabajo que luego habría que articular. Esto en concreto sobre las carreteras, existe, no sé si lo conocéis, un programa de la Dirección General de Tráfico que se llama Vías Ciclistas Protegidas. En lo que consiste es en crear recorridos que tienen una señalización específica, luminosa, y controles policiales más intensos para controlar que los vehículos cumplen con la velocidad y con todo. En el caso de Madrid es bastante curioso que la DGT nos mande el mensaje de que solo nos podemos mover por 85 kilómetros de carreteras, y que de esos 85, esta línea verde que veis aquí, es el carril bici de San Martín de la Vega, que seguramente alguno conoceréis, que son 25 kilómetros, por lo tanto, al final es absurdo. El mensaje que se manda es que nos podemos mover por 4 sitios, como pasa a otros niveles. Pero bueno, es algo que es bastante mejorable, desde mi punto de vista. En segundo lugar, tenemos los caminos públicos. La red de caminos de Madrid es inmensa. Evidentemente no los utilizaríamos todos, pero son caminos que tienen continuidad, están ahí, hay que analizarlos otra vez, hay que recorrerlos y ver cuáles cumplen los criterios de ciclabilidad. Se dividen básicamente en vías pecuarias. El nivel de mantenimiento de estas vías es muy dispar. En muchos casos están relegadas al turismo exclusivamente, no pensando en unir municipios. Hay que ver cada caso, pero en cualquier caso están ahí, están catalogadas. Lo único que no hay un esfuerzo real por intentar que se reutilicen. Los caminos forestales, este es un nivel que es bastante más complicado por tema de ciclabilidad, pero al final entramos en los que no encontremos conexión entre caminos y podrían llegar a ser útiles. Y por último, las cañadas reales, que son caminos que históricamente se utilizaban para el pastoreo, sí que tiene un componente de recuperación del patrimonio bastante importante, que creo que habría que poner en valor. Tampoco hay un esfuerzo claro en este sentido. Una vez más, son un elemento que podríamos utilizar, tanto para la movilidad ciclista como digo, para la recuperación de este patrimonio.
En tercer lugar, tendríamos las vías de tren en desuso, lo que conocemos como vías verdes en el contexto del cicloturismo. Actualmente en la Comunidad de Madrid son 220 kilómetros que potencialmente podrían convertirse en vías verdes. De esos 220 kilómetros, estas son, falta una aquí, la del río Alberche, que se sale un poquito del mapa, son las que tenemos a día de hoy. Como elemento de movilidad no sirven, como decía Laura al final, quedan relegados un poco exclusivamente al turismo. Habría que ver cómo integrarlos en redes mayores, autonómicas, estatales o europeas, que es la ambición al final que tenemos. Pero bueno, entre ellas tenemos la ciclovía del Tren de Arganda, que a día de hoy no es una vía verde, pero esperamos dentro de poco poder incluirla en este catálogo y que sea real. De hecho, si veis en este mapa, la ciclovía del Tren de Arganda propone una conexión coherente que sigue la que ya tenemos construida. Por lo tanto, al final, en lugar de tener parches a base de vías verdes de 20 kilómetros aquí, de 10 aquí, de 30 aquí, ¿por qué no tener 90 kilómetros seguidos que cumplen perfectamente las dos funciones, tanto la de movilidad como la del turismo? En cuarto lugar tenemos los carriles bici. Lo que os comentaba, en la Comunidad de Madrid, a falta de un plan estratégico de la bicicleta, plan madrileño, llamémoslo como queramos, unas directrices para cómo hacer los carriles bici. Cada municipio hace buenamente lo que quiere, puede, no hay una unión, ni siquiera en la tipología de los carriles bici que se hacen, ni en la unión entre unos y otros. Acaban siendo líneas en el municipio que mueren y no llevan a ningún sitio. Más allá, como ciclista, tienes que buscarte la vida. Luego, en quinto lugar, el fomento de la intermodalidad, si estamos pensando en crear una red autonómica, es fundamental. En la distancia, según aumentamos la distancia del desplazamiento, lógicamente el atractivo para gente que no utiliza la bici disminuye muchísimo. Tenemos que incentivar ese atractivo facilitando que accedan al tren, facilitando que puedan subirse al autobús con su bicicleta. En el caso de Madrid en concreto, para el autobús solo existe una línea en la que puedas subir tu bicicleta a día de hoy, que es la que conecta Barajas con no sé exactamente qué punto de Madrid. Es la única a día de hoy, salvo que me corrijáis alguno, creo que es la única que existe. Y luego en el tren sí estamos un poco mejor, ya que en el cercanías se puede subir con la bicicleta, pero siguen faltando muchísima señalización, muchísimos vagones específicos en los que poder colgar. De hecho, esta foto no es de la Comunidad de Madrid, creo que es de Valencia. Y bueno, esto en Madrid a día de hoy es muy difícil verlo. Lo curioso de todo este estudio, de todo este análisis de las vías, es que ya se ha gastado dinero público en hacer este estudio. Se elaboró en el año 2008 un plan, el Plan CIMA, que sentaba las bases de lo que podría llegar a haber sido una red de cicloturismo y de movilidad activa, y es lo importante. Intentaba pensar en las dos perspectivas. Se quedó en un cajón de la Asamblea, jamás se volvió a saber nada de esto, una oportunidad perdida totalmente, un estudio con dinero gastado que no fue a ningún sitio. ¿Qué tenemos a día de hoy en la Comunidad de Madrid como único plan de fomento de la movilidad? Tenemos el plan Cicla Madrid. Cualquier plan de fomento de la bici es positivo, evidentemente, pero opinión personal, que tenga una visión exclusivamente turística de la bicicleta se queda muy corto. Este es el mapa que plantea un recorrido circular en la comunidad uniendo los diferentes municipios patrimonio de la humanidad, Aranjuez, Alcalá de Henares, El Escorial, y se limita simplemente a hacer un recorrido circular con algún eje que una el anillo ciclista de Madrid, pero se queda muy corto y de hecho el nivel de implementación sobre el terreno a día de hoy es bastante bajo. Se ha tendido más a intentar crear un producto turístico, una marca, que realmente una solución de movilidad que sea útil, que realmente valga a la gente que se plantea ir en bici al trabajo en su día a día. Bueno, en este sentido, yo lo que desde mi proyecto Círculo Vicioso, con esta obsesión por los mapas que podéis comprobar, que es bastante clara,
Lo que planteo es por qué no, en lugar de esperar a que desde las instituciones se nos haga la red que necesitamos, se nos señalice por dónde vamos. Nosotros ya recorremos estos caminos, ya sabemos perfectamente qué caminos nos sirven. Si no lo sabemos, tenemos unos criterios oficiales que nos los marcan, porque lógicamente no vamos a poner a los ciclistas no van a ser expertos, no van a saber todos quizás lo que hacer, hay que dirigir esos esfuerzos. Este mapa que veis en concreto es un experimento real, con caminos que realmente en principio son todos ciclables. Falta esa fase de certificación sobre el terreno, lógicamente los medios son los que son limitados, pero plantea, por no caer en ese rediseñar de nuevo, llenar todo de mapas otra vez, decir Ciclamadrid no nos vale, nos parece insuficiente, pero vamos a reutilizarlo, es la línea naranja que veis. En algunos casos coincide, en otros no, con las conexiones entre municipios, y ir a modo de mapa de carreteras uniendo cada uno de los municipios entre sí. La máxima aquí ha sido intentar evitar las carreteras, buscando los caminos más ciclables posibles. Insisto, es un proyecto, es una idea muy sin desarrollar del todo, pero considero que a día de hoy no hay nadie que esté planteando el hacer esto a un nivel serio. Esto tiene una proyección a nivel estatal que yo considero que podría ser factible. Este mapa que estáis viendo responde a un experimento real que, a través de la página de Facebook y las distintas redes sociales que monté para este proyecto, intenta transmitir que si todos juntos, los propios ciclistas, insisto, sin necesidad de que nadie nos señalice por dónde ir, y con la experiencia que ya tenemos, nos podemos unir para hacer ese mapeado colaborativo entre todos. En el mapa podéis ver, en los puntos rojos son las asociaciones locales pertenecientes a Convici, que evidentemente son un actor fundamental, que son los que van a poder organizar el trabajo a nivel local si se considerara una buena idea. Y luego los puntos azules son personas que a título individual, en un brindis al sol absoluto que se lanzó para testear un poco qué interés había por esto, son personas que levantaron la mano de alguna manera diciendo: a mí me interesaría colaborar en crear un mapa juntos, conozco mi zona, sé por qué caminos se puede circular o qué carreteras no tienen tráfico. Habría que ahí filtrar con esos criterios oficiales, pero bueno, es un poco una idea de que sí hay ese interés, los ciclistas sí que quieren poder ir por sitios seguros, y opino que de ellos mismos, de los ciclistas, también puede salir la propia solución, que luego las administraciones puedan seguir lo que los ciclistas indican. Y bueno, esta es la conclusión de todo esto. Al final tenemos los criterios, sabemos por dónde nos queremos mover, y tenemos a nivel técnico instrucciones o ideas para poder organizar todo esto. Los medios más o menos limitados también los podríamos llegar a tener, y tenemos el interés a nivel desde el activismo. Lo que quizás solamente falta es organizarlo. Y bueno, ¿por qué no podemos construir entre todos la red ciclista que nos merecemos al final? El archivo, por fin. Hola. Bueno, gracias por venir. Yo voy a pasar un poco a lo concreto de una ruta en concreta, ¿no? A mí la verdad es que me gusta pedalear, y esto lo descubrí desde pequeñito, ¿no? Me gusta enseñar esta foto porque muestra a un niño contento pedaleando, ¿no? Que es un poco lo que me produce la bicicleta, ¿no? He vivido siempre en Madrid, en Vallecas. Es una foto hecha cuando las calles no estaban ni asfaltadas en el barrio, ¿no? Y luego, cuando crecí, vino la bicicleta, ¿no? Y en cuanto pude, pues me iba al colegio en bici, al instituto en bici, al trabajo en bici, siempre moviéndome por Madrid, ¿no? Y en aquella época, pues era un chaval joven, pues no me preocupaban ni las famosas cuestas ni el tráfico rodado, ¿no? Yo me metía por donde hiciera falta con mi bicicleta. Cuando la vida me llevó a vivir al pueblo vecino, me mudé a
Rivas hacia Madrid, que Madrid y Rivas son pueblos que están pegados, ¿no? Y entonces descubrí que, pues que lo de ir y venir en bicicleta ya no estaba tan fácil, ¿no? Como bien han contado Andrés, pues las ciudades se han convertido en auténticas jaulas, ¿no? Para entrar y salir de Madrid tienes que atravesar todas las autopistas, la M30, 40, 45, 50. Si tienes suerte y te han puesto una pasarela como esta, que es la pasarela que lleva al colegio de mis hijos en la M40, pues tienes suerte porque tienes una pasarela fantástica, pero si no, es realmente difícil encontrar caminos en los que te sientas seguro pedaleando, ¿no? Los caminos, cuando no se han perdido, como decía Andrés, pues se han abandonado, ¿no? Te encuentras auténticas escombreras como esta, que un camino fantástico que había para entrar en Covíbar, allí en Rivas, pues era una auténtica escombrera, ¿no? Pues lo que nos encontramos. A poco que salgamos un poco a la periferia de Madrid es un poco lo que nos encontramos. Cuando no están abandonadas, pues son pues basureros como este, ¿no? Este es un acceso, un túnel original por el que circulaba el tren de Arganda. Bueno, pues está así abandonado. En el caso de Rivas con Madrid, uno piensa, joder, si estoy en Rivas, ¿cómo puedo llegar yo a Madrid andando, pedaleando? ¿Hay algún camino seguro, no? Pues es que sí o sí tienes que coger una carretera de este estilo. Esta es la carretera que entra por el polígono de Vicálvaro, ¿no? Entonces tú vas con tu bicicleta. En este caso tienes la suerte de tener un arcén que no es que esté muy mantenido, ¿no? Porque se ve lleno de tierra, pero vas circulando con este tráfico rodado, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a... Bueno, hay gente que sí rueda por las carreteras, pero claro, cuando te pasan los camiones así silbando cerca, pues no es algo, como decía Laura, ¿no? La sensación de que uno puede sentirse seguro y empoderarse ahí, me voy allá a Madrid en bici, pues es difícil de llevar, ¿no? La otra carretera que hay, pues es una carretera como esta, como veis ahí, sin arcén ni nada, ¿no? Pasan los camiones, y luego pues, te sientes como desvalido, ¿no? Se ve ahí la bicicletita pequeña, ¿no? Y el pedazo de camión, bueno, pues imagina. Entonces, buscando un camino seguro por el que poder transitar a gusto y no jugándote la vida, ¿no? Pues descubrí la historia del tren de Arganda, ¿no? Que pues es un tren que circulaba hace ya más de 100 años, ¿no? Y era un ferrocarril que unía Madrid con los pueblos de Vicálvaro, Rivas, Arganda, y continuaba más allá. Este tren llegó a tener 142 kilómetros y llegaba hasta Locén, un pueblo de Guadalajara. Era un tren minero porque toda esta zona pues, recogía los yesos de las canteras y demás. Cuando esto era un negocio, evidentemente, cuando dejó de ser rentable, el tren se fue desmontando por tramos. Y el último tramo dejó de funcionar en 1997, hace 22 años, ¿no? Está aquí al lado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con ese itinerario, ¿no? del tren de Arganda, ¿no? Pues veréis, me puse a investigar, a mirar en internet, en las redes, en lo que había por ahí, qué fue, por dónde pasaba el tren y qué es lo que ha sido de esos espacios que recorría, ¿no? El tren partía de la estación del Niño Jesús, está aquí al lado, ¿no? Ahí podéis ver, este de aquí es el edificio del Hospital del Niño Jesús en aquella época, ¿no? Como veis, si estuviéramos en el Retiro, veríamos esa imagen y vemos el hospital y vemos el fondo, serían los distritos de Retiro, Moratalá, Vicálvaro, ¿no? Que en aquel entonces estaban sin construir, ¿no? Y lo que está enfrente del hospital es la estación del Niño Jesús, donde partía el tren, ¿no? La foto que tengo al lado pues muestra un poco cómo está ahora, con el desarrollo urbano, cómo se ha quedado cómo está ese espacio, ¿no? Y me gusta esta foto porque se ve exactamente la línea por la que circulaba el tren y la línea que todavía se mantiene, esta línea de aquí. ¿Veis? Este carril verde que hay aquí, pues lo que ocurría es que como las vías del tren impedían que el desarrollo urbanístico se desarrollase transversalmente, es decir, no se ponían calles cruzando las vías. Entonces, ese itinerario ¿se ha perdido? No se ha perdido. ¿Está ahí? Sí, está ahí. Yo creo que se puede recuperar, digamos que está escondido.
Del itinerario que tenía el ferrocarril de Tajuña, actualmente hoy quedan 4 kilómetros que están exactamente como estaban en aquel entonces. Esta foto que os pongo es precisamente de esa parte que está entre la Laguna del Campillo y la estación de La Poveda en Arganda del Rey, que hoy en día es una estación museo. Es un ferrocarril de vía estrecha y se puede recorrer en los vagones de la época porque hay una asociación, Vapor Madrid, que se encarga de gestionar el museo y de gestionar esta actividad, ¿no? Yo, si no lo habéis visitado nunca, os lo recomiendo porque os montáis es un poco como el tren de la fresa, ¿no? Esta asociación ha restaurado los vagones, se puede pasar allí una mañana estupenda, el paisaje es maravilloso porque vas entre los cortados de Rivas y la Laguna del Campillo, en fin, y se pueden además ver la infraestructura del ferrocarril tal y como estaba, ¿no? Tenemos el famoso puente este de hierro sobre el Jarama, ahí veis también un semáforo de una señalización original y bueno, en fin, el paisaje es estupendo. Esos son los 4 kilómetros que nos quedan originales. Luego hay otra parte que es la que recorre desde Puerta de Arganda en Vicálvaro hasta la Laguna del Campillo, que atraviesa hasta el pueblo de Rivas hacia Madrid. En ese caso lo que se hizo es que cuando se construyó el metro, el TFM, la línea 9, se reutilizó parte del itinerario que recorría el tren para construir el metro. Entonces, en este caso, pues bueno, digamos que se puede seguir la pista porque aquí tenéis una foto del parque lineal que hay en Rivas hacia Madrid. El metro va por debajo y en este caso hay suerte porque se puede seguir el recorrido por este carril bici, pero en general en Rivas el recorrido, digamos que se ha perdido un poco va paralelo al metro, pero va por zona urbana, ¿vale? Luego, como ha dicho Andrés, la parte que iba desde Arganda del Rey hacia Guadalajara se ha convertido en una vía verde, ¿no? Este es el mapa de las vías verdes que tenemos en España. Para mí las vías verdes son fantásticas, ¿no? Porque para mí es la mejor manera de pedalear, ¿no? Tú vas por un espacio seguro en el que no tienes tráfico rodado, en el que puedes ir patinando, corriendo, paseando, no sé, en silla de ruedas, como quieras, y no tienes pendientes, porque el ferrocarril no tenía pendientes, es cómodo, directo, y para mí lo ideal sería que tuviéramos vías verdes radiales para entrar y salir a Madrid, ¿no? Ese es el sueño y este es el sueño de la ciclovía. Desde Arganda hasta pasando por Morata, Ampite y demás, nos han quedado 49 kilómetros de vía verde del Tajuña, igual que si no lo conocéis es estupendo para pedalear, ¿vale? Y en la parte que va del trazado, que va desde la estación del Niño Jesús en el Parque del Retiro hasta Rivas hacia Madrid, yo lo que hice fue ver por dónde pasaba el tren, cómo están esos espacios y ver si se podían recuperar, ¿vale? Entonces, esta foto de aquí, bueno, vosotros lo conocéis muy bien, ¿no? Los de Montserrat, ¿no? Que es el pasaje de John Lennon, ¿no? Es un túnel por el que pasaba el tren de Arganda y es donde estaba la intersección con Doctor Esquerdo, ¿vale? Ese túnel, hoy en día, aquí a la derecha lo veis, es un cantón de limpieza y la infraestructura está ahí. Lo que ocurre es que está ocupada por un servicio de limpieza, ¿vale? Los vecinos del Parque de Roma y demás, pues llevan años de Retiro luchando para que este túnel se abra para los peatones, porque para ellos sería fantástico poder llegar al centro de Madrid, al Parque del Retiro, sin tener que atravesar la autopista urbana de Doctor Esquerdo y se podría llegar caminando, ¿no? Luego vienen los barrios de Retiro, Moratalaz y Vicálvaro. Pues en Moratalaz el recorrido que seguía el tren prácticamente está a salvo, escondido en parques, ¿no? Porque hay varios parques que se pueden recorrer y en los que han dejado, a modo de recuerdo, algunos vestigios del tren. Está esta señal, por ejemplo, del paso a nivel en Barreras, que la tenéis en el parque de Dionisio Ridruejo, en Moratalaz. Allí también han dejado trozos de vía. Se puede ir paseando y ver señales que nos ha ido dejando el tren.
esta señal de silbar está en Fuente Carrantona con Luis de Hoyos Sainz. Era un cruce peligroso y entonces el tren pues pitaba para que no hubiera accidentes. Esto es el antiguo apeadero estación de La Fortuna, que está en un terreno ahí abandonado en los Barrocales, ¿no? Es una zona que está en desarrollo urbanístico, está todo planificado y todavía queda este edificio que yo cuando pasaba por allí en bicicleta pensaba que era una casa o algo, pero resulta que es la estación de La Fortuna, ¿vale? Entonces os voy a mostrar ahora un poco el origen un poco de todo esto. Cuando Andrés y yo hablábamos qué hacer con el tema de cómo plantear esto, pues él me enseñó este mapa que muestra un poco las personas ciclistas que se han dejado la vida en las carreteras, ¿no? Entonces yo me quedé impactado, claro. A ti te cuentan que lo oyes en las noticias y tal, pero cuando ves ahí gráficamente, ¿no?, las vidas que se pierden en las carreteras por no tener infraestructuras seguras, pues piensas que estaría bien tener una red en condiciones, ¿no? La ciclovía pues sería un espacio, si consiguiéramos recuperar ese espacio que nos ha dejado el tren y poder pedalear desde el sureste de Madrid hasta el Parque del Retiro, pues tendríamos una oportunidad fantástica no solo de movilidad, ¿no?, de poder entrar y salir seguro, sino de muchas otras cosas, ¿no? Para empezar, los niños y todo tipo de personas, independientemente de tu capacidad y tu ritmo, tú podrías entrar y salir a tu ritmo, ¿no? Es algo que yo perdí en Rivas. Cuando llegas a Rivas te das cuenta que necesitas un carnet de conducir para entrar y salir de Madrid o ponerte en manos de alguien que lo tenga, en el transporte público, ¿no? Entonces, sería una ecopista que sería segura, directa, cómoda, saludable, sostenible, en fin, todas las ventajas que tiene lo que es una vía verde. Y luego hay muchos motivos para conseguirla, no solo en la movilidad, sino por un lado está la opción del turismo, ¿vale?, porque cualquier vía verde, en este caso te permitiría ir al sureste de Madrid, hacer turismo rural por allí. Está también el descubrir los atractivos que ofrece esta zona, ¿no?, porque esto es el Parque Regional del Sureste, donde se juntan los ríos de el Manzanares y el Jarama. Es una zona además reservada ecológica. Tenemos también zonas de avistamiento de aves. Si no lo conocéis, hay muchas zonas de lagunas donde se pueden avistar aves. Esto es una ribera fantástica que recorrimos el otro día, que está estupenda. Además, en esta zona se desarrolló la batalla del Jarama, con lo cual no solo se podría vender este espacio como un atractivo por la ecología, sino también por la historia, ¿no? Yo me imagino allí haciendo rutas, mostrando un poco lo que pasó en la batalla del Jarama, ¿no? Aquí tenéis, eso es un búnker que dan por allí por la zona. Está también el famoso puente de Arganda, en fin, y os voy a poner ahora, para terminar, un pequeño vídeo que hicimos para mostrar el proyecto a las administraciones. Pongamos en marcha esta ecovía siguiendo el trazado del tren de Arganda. Rescatemos este espacio uniendo el Parque del Retiro, Rivas y Arganda del Rey. Pedalear hasta el Retiro con mis hijos sin peligro. Salir a correr por el Jarama. Pasear y contar conejos. Qué bonito montar en bici en buena compañía. Queremos llegar a Madrid andando. Me gusta montar en bici y patinar. Salir a buscar espárragos. A la facultad en bici. Al instituto en bici. ¡Queremos ir en bici al cole! ¡Sí! Con mi silla podría ir al Retiro cuando quisiera. Recuperemos como ciclovía el trazado del tren de Arganda. Silenciosa. Saludable. Directa.
a mi ritmo. Y sin grandes cuestas. Sin tráfico motorizado. Segura. Para cualquier rueda. Divertida. Pon en marcha esta ecovía. Sigue la pista del tren de Arganda. Nada más, deciros que tenemos, pusimos en marcha una asociación y tenemos una página web donde todo esto está muy documentado, las rutas, cómo se pueden ver los vestigios y demás. Y para cualquier cosa, pues estamos disponibles, estamos trabajando con Pedalibre para fomentar el proyecto y esto es uno de los actos que hacemos. Y nada más, ahora ya si queréis pasamos a... Sí. Bueno, muchísimas gracias a los tres por todo lo que nos habéis contado y bueno, ahora vamos a abrir como la oportunidad de que lancéis preguntas o comentarios respecto a cualquier cosa.